¿Y si una pequeña mentira en la boda de tu prima terminara convirtiéndote en la supuesta novia del abogado más serio de Madrid? Clara solo quería evitar las preguntas incómodas de su familia. Lucas solo quería terminar su trabajo e irse. Pero cuando un noviazgo falso se convierte en el centro de atención de la fiesta, escapar de la farsa se vuelve cada vez más complicado, y resistir a la química entre ellos, imposible. Una comedia romántica llena de enredos, risas y un amor que nadie planeó, pero que todos desearon que fuera real. El sol de octubre se filtraba entre las cortinas del pequeño apartamento en Lavapiés, despertando a Clara Serrano con la delicadeza de una caricia dorada. Se incorporó en la cama revuelta, el cabello castaño cayendo en ondas desordenadas sobre los hombros desnudos. Sus ojos verdes, aún somnolientos, se posaron en el sobre elegante que descansaba sobre la mesita de noche como un reproche silencioso. La invitación al casamiento de Esperanza, su prima, brillaba con letras doradas sobre papel marfil. Hotel Villa Magna, salón de baile principal. Clara suspiró, imaginando ya las preguntas incómodas que la esperaban. ¿Y tú cuándo te casas, Clara? Una chica tan guapa como tú debería tener pretendientes haciendo cola. A tu edad, ya deberías pensar en sentar cabeza. Se levantó con desgana, los pies descalzos tocando el suelo frío de madera. Su apartamento era pequeño pero acogedor, con paredes cubiertas de reproducciones de obras maestras y pinceles dispuestos como soldados en fila sobre el escritorio. El aroma a café recién hecho llenaba el ambiente, mezclándose con el olor persistente de los óleos y barnices de su trabajo. Clara trabajaba como restauradora de arte en museos e iglesias históricas de Madrid. Sus manos, pequeñas pero precisas, habían devuelto la vida a murales del siglo XVI y retablos olvidados. Era una profesión que amaba profundamente, pero que su familia consideraba muy bonita, pero no muy práctica para encontrar marido. Mientras se preparaba un café con leche, su teléfono vibró insistentemente. Era su madre. «Buenos días, cariño. ¿Ya tienes el vestido para el casamiento de Esperanza?» Clara cerró los ojos, apoyándose contra la encimera de la cocina. «Sí, mamá. El verde esmeralda que compramos la semana pasada. Perfecto. Y espero que esta vez no vayas sola. Sería una lástima que...» «Mamá, por favor, son las 8 de la mañana. Solo digo que tu prima Esperanza tiene 3 años menos que tú y ya va por su segundo matrimonio, mientras que tú...» Clara colgó suavemente, el corazón encogido por una mezcla de amor y exasperación. Amaba a su familia, pero sus constantes comentarios sobre su vida amorosa la hacían sentir como un proyecto incompleto, una obra de arte a medio restaurar. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Esa tarde, en la iglesia de San Jerónimo el Real, observaba cómo Esperanza caminaba hacia el altar radiante de felicidad. Clara sonrió sinceramente por su prima, pero no pudo evitar sentir una punzada de soledad cuando todas las mujeres solteras se reunieron para el ramo. Se escondió discretamente detrás de una columna, fingiendo admirar los frescos barrocos. La recepción se celebraba en los jardines del Hotel Villa Magna. Las mesas estaban dispuestas bajo luces de hadas que creaban un ambiente mágico, y la fuente central brillaba como un diamante bajo la luz de la luna. Clara se había refugiado junto a las rosas blancas, tratando de pasar desapercibida, cuando su tía Carmen la encontró. «Clara, querida, ven, que quiero presentarte a alguien. El hijo de mi vecina está soltero y...» «Tía, en realidad yo...» «No me digas que sigues soltera. Una chica tan talentosa y guapa como tú debería...» En ese momento de desesperación, Clara alzó la vista y vio a un hombre que acababa de entrar al jardín. Alto, de porte elegante, vestía un traje gris oscuro que se ajustaba perfectamente a su figura atlética. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con precisión, y sus ojos oscuros escaneaban el lugar con una expresión entre aburrida y ligeramente molesta. Parecía completamente fuera de lugar en esa celebración familiar, como si prefiriera estar en cualquier otro sitio.
Sin pensarlo dos veces, Clara señaló hacia él con una sonrisa radiante. «Es él, mi novio, aquel hombre tan guapo». La sorpresa de la noche. La tía Carmen siguió su mirada y sus ojos se iluminaron. «Dios mío, Clara, ¿por qué no nos habías dicho nada? Es impresionante». Antes de que Clara pudiera retractarse, la abuela de Esperanza, doña Mercedes, se acercó con paso decidido hacia el hombre misterioso. Clara la siguió con el corazón latiendo como un tambor descontrolado, preguntándose cómo había llegado a esa situación tan absurda. El hombre, Lucas Marín, aunque Clara aún no lo sabía, había venido al hotel para una reunión de trabajo relacionada con los bienes de un pariente de la novia. Era abogado especialista en derecho de familia, acostumbrado a mantener el control en cada situación. Pero cuando vio a una anciana elegante acercándose hacia él con una sonrisa radiante, seguida por una mujer joven de ojos verdes y expresión de pánico apenas disimulado, supo que algo estaba a punto de complicarse. «¡Muchacho!», exclamó doña Mercedes, tomándolo del brazo con sorprendente fuerza. «Gracias por venir a acompañar a nuestra Clara. Es un detalle precioso de tu parte apoyar a la familia en un día tan especial». Lucas miró a Clara, que le dirigió una sonrisa temblorosa y una mirada suplicante que claramente decía: «Por favor, sígueme la corriente». En cualquier otra circunstancia, él habría aclarado inmediatamente el malentendido. Lucas Marín no mentía, no improvisaba y definitivamente no participaba en comedias familiares. Pero algo en esos ojos verdes, una mezcla de vulnerabilidad y determinación, lo hizo dudar. Tal vez fue la forma en que ella se mordía el labio inferior nerviosamente, o la manera en que sus mejillas se habían teñido de un rosa delicado. O quizás fue simplemente que, por primera vez en años, alguien lo había sorprendido completamente. «Es un placer estar aquí», respondió finalmente, su voz grave y controlada, mientras Clara suspiraba aliviada. «Por una noche», pensó Lucas. Solo por una noche podía fingir ser el novio de una completa desconocida. ¿Qué podía salir mal? Clara no podía creer que aquel hombre hubiera aceptado seguirle la corriente. Mientras doña Mercedes los conducía de vuelta hacia las mesas principales, ella caminaba junto a él en un silencio tenso, consciente de cada paso que daba. El desconocido tenía una presencia magnética que la ponía nerviosa. Era el tipo de hombre que ocupaba un espacio no solo físico, sino emocional. «Soy Clara», susurró cuando estuvieron momentáneamente solos, aprovechando que la abuela se había detenido a saludar a otros invitados. «Lucas», respondió él en voz baja, sus ojos oscuros estudiándola con una intensidad que le provocó un escalofríos. «¿Se puede saber qué demonios estás haciendo?». Antes de que Clara pudiera explicarse, la prima Esperanza apareció radiante en su vestido de novia, arrastrando tras de sí una estela de tul y expectación. «¡Clara!», exclamó con los ojos brillantes. «¿Este es el famoso novio secreto del que mamá no para de hablar?». Lucas sintió como la mano de Clara se deslizaba nerviosamente hasta su brazo, sus dedos pequeños y cálidos apretándolos suavemente. Por alguna razón que no lograba comprender, no se apartó. «Esperanza, te presento a Lucas», dijo Clara tratando de sonar natural. «Lucas, mi prima, la novia más hermosa de Madrid». Lucas inclinó la cabeza con cortesía. «Enhorabuena, es una ceremonia preciosa». «¡Ay, qué elegante!», rió Esperanza. «Clara, este hombre habla como un caballero de película. ¿Dónde lo encontraste?». Clara abrió la boca sin saber qué responder, pero Lucas se adelantó con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Nos conocimos en el Museo del Prado. Clara estaba trabajando en una restauración y yo, digamos que quedé fascinado por su dedicación». La mentira fluyó con tal naturalidad que Clara lo miró sorprendida. No esperaba que fuera tan hábil improvisando. Sus ojos se encontraron por un instante y ella sintió un cosquilleo extraño en el estómago. «¡Qué romántico!», suspiró Esperanza. «Una historia de amor entre el arte y...». «¿A qué te dedicas, Lucas?». «Soy abogado». «Perfecto. Arte y justicia. Una combinación divina». El resto de la velada se convirtió en una representación surreal. Clara se descubrió observando a Lucas mientras él conversaba con sus familiares.
Tenía una forma elegante de moverse, como si cada gesto estuviera calculado pero sin perder naturalidad. Cuando sonreía, cosa que hacía poco, pero cuando lo hacía era devastador, transformaba completamente su rostro serio. Lucas, por su parte, se encontraba estudiando a Clara con el mismo interés que dedicaba a sus casos más complejos. Era espontánea hasta la imprudencia, pero había algo encantador en la forma en que gesticulaba al hablar, en cómo se iluminaba cuando alguien mencionaba el arte, en la manera tierna con que trataba a los niños de la familia. Durante la cena, sentados uno junto al otro, tuvieron que mantener la farsa. Clara notó que Lucas tenía la costumbre de tamborilear los dedos sobre la mesa cuando estaba pensando, y que prefería el vino tinto al blanco. Él observó que ella comía los postres con una expresión de puro deleite, como si fuera la primera vez que probaba tiramisú. ¿Bailamos?, preguntó Clara cuando comenzó la música, más por mantener las apariencias que por verdadero deseo. Lucas dudó un momento. No le gustaba bailar, de hecho lo detestaba, pero toda la familia los observaba expectante. Por supuesto, la condujo hasta la pista de baile con una mano firme en su espalda baja. Clara se sintió pequeña entre sus brazos, consciente del aroma masculino de su colonia, una mezcla de cedro y algo más profundo que la mareaba ligeramente. «No sé si esto es muy buena idea», murmuró él mientras comenzaban a moverse al ritmo de una balada suave. «Ya es demasiado tarde para arrepentirse», susurró ella, alzando la vista hacia sus ojos. «Pero te prometo que después de esta noche, nunca más volverás a verme». Algo en la expresión de Lucas cambió. Una sombra cruzó su rostro. «¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me elegiste a mí?». Clara se mordió el labio, una costumbre que él estaba empezando a reconocer. «Parecías seguro, como si pudieras manejar cualquier situación, y tenías esa expresión de «prefiero estar en cualquier otro lugar», que me resultó familiar. La canción los envolvía mientras se movían con una sincronía sorprendente. Lucas se dio cuenta de que Clara encajaba perfectamente entre sus brazos, como si hubieran bailado juntos 1000 veces antes. «¿Y funciona?», preguntó él. «¿Se han dejado de preguntar por tu vida amorosa?». «Por ahora sí, pero mañana será diferente. Mañana volverán las preguntas, y yo seguiré siendo la prima soltera que trabaja con cuadros viejos». Lucas sintió una extraña punzada al escuchar la tristeza en su voz. Sin pensarlo, la atrajo un poco más hacia él. «Los cuadros viejos son importantes. Preservas la historia, la belleza. Es un trabajo noble». Clara alzó la vista, sorprendida por la sinceridad en su tono. «¿De verdad lo crees?». «Por supuesto». En ese momento, mientras la música los envolvía y las luces creaban halos dorados a su alrededor, algo cambió entre ellos. Ya no eran dos desconocidos fingiendo una relación. Eran dos personas que se estaban descubriendo mutuamente en el momento más inesperado. Pero entonces la canción terminó, y la realidad los golpeó como agua fría. Se separaron lentamente, conscientes de que la magia del momento se desvanecía. «Gracias», susurró Clara, «por seguirme la corriente, por ser amable». Lucas asintió, pero no se movió inmediatamente. La observaba con una expresión que ella no lograba descifrar. «De nada», respondió finalmente, su voz más ronca de lo usual. Ninguno de los dos imaginaba que esa sola noche se convertiría en el comienzo de la complicación más hermosa de sus vidas. Lucas despertó en su apartamento de Salamanca con la sensación de haber vivido un sueño extraño. La luz matutina se filtraba entre las cortinas de lino, iluminando su dormitorio minimalista y ordenado. Todo estaba exactamente en su lugar, los libros de derecho perfectamente alineados, su traje del día anterior colgado con precisión en el armario, su corbata enrollada como siempre. Pero algo había cambiado. En su mente persistía la imagen de unos ojos verdes brillantes y una sonrisa traviesa que había logrado hacerlo mentir por primera vez en años. Se duchó con agua fría, tratando de borrar los recuerdos de la noche anterior. Clara Serrano, se repetía, no era más que una desconocida impulsiva que había conseguido enredarlo en sus problemas familiares. Una restauradora de arte con tendencia a meterse en líos. No tenía nada que ver con su mundo ordenado y predecible. Su teléfono sonó mientras se anudaba la corbata. «Buenos días, Lucas»,
Soy Carmen Herrera, de Bufete Herrera y Asociados. La voz sonaba familiar, pero no lograba ubicarla. Te llamo porque mi cuñada, Mercedes Vázquez, no para de hablar maravillas de ti y de tu novia Clara. Dice que sois una pareja encantadora. Lucas sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Mercedes Vázquez, la abuela de la novia. Carmen Herrera. Había oído ese nombre en círculos legales. Disculpe, señora Herrera, pero creo que hay un malentendido. Nada de malentendidos. Mercedes me contó que eres abogado y que conociste a Clara en el Prado. ¡Qué romántico! Mira, necesito un abogado especialista en derecho de familia para un caso delicado. Pensé que podríamos almorzar y hablar del asunto. Por supuesto, trae a Clara. Mercedes dice que es una joya. Antes de que Lucas pudiera responder, la mujer había colgado después de concertar una cita para el jueves siguiente. Lucas se dejó caer en su silla de cuero negro, pasándose las manos por la cara. Un caso importante, por el tono de la señora Herrera, y que dependía de que él mantuviera la mentira sobre su relación con Clara. Mientras tanto, en Lavapiés, Clara trataba de concentrarse en la restauración de un retablo del siglo XVII, pero sus manos temblaban ligeramente cada vez que recordaba cómo había bailado entre los brazos de Lucas. Había algo en la forma en que él la había mirado, como si fuera el único ser humano en la habitación, que la tenía completamente descentrada. Su teléfono vibró con un mensaje de su prima Esperanza. Gracias por traer a Lucas anoche. Toda la familia está encantada. Mamá quiere conocerlo mejor. ¿Podéis venir a almorzar el domingo? Clara se mordió el labio. Había planeado que todo terminara después del casamiento, pero claramente había subestimado la capacidad de su familia para complicar las cosas. Su teléfono sonó. Un número desconocido. ¿Clara Serrano? La voz grave y controlada la hizo estremecer. Lucas. Sí, soy yo. ¿Cómo conseguiste mi número? Doña Mercedes se lo pidió a tu prima y me lo dio junto con tu dirección, por si quería hacerte una visita sorpresa. Tenemos que hablar. ¿Hablar? Pensé que después de anoche no... Las cosas se han complicado. ¿Puedes quedar conmigo esta tarde? Clara miró su reflejo en el cristal protector del retablo. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado, tenía manchas de pintura en las mejillas y llevaba un delantal que había visto días mejores. Estoy trabajando hasta las 6. Perfecto. ¿Conoces el Café Delic en Plaza de Santa Ana? Te espero allí a las 6:30. Lucas, yo... Pero él ya había colgado. A las 6:30 en punto, Clara entró en el café y lo vio inmediatamente. Lucas estaba sentado en una mesa del fondo, con el mismo traje impecable pero sin corbata. Tenía una taza de café delante, intacta, y leía unos documentos con el ceño fruncido. Al verla llegar, se levantó automáticamente. Clara había cambiado su ropa de trabajo por unos vaqueros oscuros y un jersey color crema que resaltaba el verde de sus ojos. Se había soltado el cabello, que caía en ondas naturales sobre sus hombros. «Has venido», dijo él, y por un momento Clara creyó detectar alivio en su voz. «Dijiste que teníamos que hablar». Lucas le acercó una silla y esperó a que se sentara antes de volver a su lugar. Ese gesto de caballerosidad anticuada la sorprendió gratamente. «¿Café?», preguntó él. «Té, por favor». «De manzanilla». Mientras Lucas pedía, Clara lo observó discretamente. Se movía con una elegancia natural, pero había algo tenso en sus hombros, como si llevara el peso del mundo sobre ellos. «Tenemos un problema», comenzó él cuando regresó. «Esta mañana recibí una llamada de Carmen Herrera, de Bufete Herrera y Asociados. Es una abogada muy reconocida en Madrid. ¿Y? Y resulta que es cuñada de tu doña Mercedes. Quiere contratarme para un caso importante. Y específicamente mencionó que quiere conocerte. Nos ha invitado a almorzar el jueves». Clara palideció. «Oh, no. Oh, no, no, no. Además», continuó Lucas implacablemente, «tengo 3 mensajes de tu prima preguntando si podemos ir a almorzar en familia el domingo». Clara hundió la cara entre las manos. «Esto es un desastre. Lo siento muchísimo. Nunca pensé que tu familia se tomaría en serio la mentira». «Era solo por una noche», exclamó ella alzando la vista. «Se suponía que después de anoche
Nunca más volveríamos a vernos y todo volvería a la normalidad. Lucas la estudió en silencio. Con el cabello suelto y esa expresión de pánico adorable, Clara parecía aún más joven y vulnerable. Algo en su pecho se contrajo de una manera que no le gustó nada. «¿Qué propones entonces?», preguntó con más suavidad. «No lo sé. ¿Podríamos decir que rompimos? Demasiado pronto. Parecería sospechoso después de lo enamorados que se supone que estábamos anoche». Clara se ruborizó al recordar cómo habían bailado, tan cerca que podía sentir el latido de su corazón. «Entonces, ¿qué sugieres tú?». Lucas tamborileó los dedos sobre la mesa, pensativo. «Mantener la farsa un poco más, solo hasta que pueda conseguir el caso de la señora Herrera y tú puedas encontrar una excusa creíble para que rompamos». «¿Cuánto es un poco más?». «Un mes, tal vez 2». Clara lo miró como si hubiera perdido el juicio. «¿2 meses fingiendo ser tu novia? A menos que tengas una idea mejor». La verdad era que Lucas no sabía por qué había sugerido eso. Podía haber rechazado el caso, podía haber explicado el malentendido. Pero la idea de no volver a ver a Clara le resultaba desagradable. Clara respiró profundamente. La idea de pasar más tiempo con Lucas la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales. «Está bien», susurró finalmente. «Pero con reglas muy claras. Necesitamos establecer límites claros», dijo Clara, sacando un pequeño cuaderno de su bolso y dejándolo sobre la mesa como si fuera a redactar un contrato. Lucas alzó una ceja, divertido por primera vez desde que había empezado esa conversación. «¿Vas a tomar notas?». «Esto es serio», replicó ella, aunque sus mejillas se habían sonrosado. «No podemos improvisar cada encuentro familiar. Necesitamos coherencia». «Estoy de acuerdo. ¿Qué propones?». Clara abrió el cuaderno y escribió reglas en mayúsculas en la parte superior de la página. Primera regla: nada de contacto físico innecesario, solo lo mínimo para mantener las apariencias. Lucas asintió, tratando de ignorar cómo esa regla lo molestaba más de lo que debería. Segunda regla, continuó Clara: nos vemos solo cuando sea absolutamente necesario para mantener la farsa. Reuniones familiares, eventos sociales, donde se espere que aparezcamos juntos. Razonable. Tercera regla: necesitamos conocernos lo suficiente para que la relación sea creíble. Fechas importantes, gustos, manías, ese tipo de cosas. Lucas se inclinó hacia adelante interesado. «¿Cómo propones que hagamos eso?». Clara mordisqueó la punta del bolígrafo, un gesto que Lucas encontró inexplicablemente adorable. «Podríamos intercambiar información básica ahora mismo, como un briefing». «Perfecto. Tú primero». Clara consultó una página de su cuaderno donde había garabateado algunas notas. Clara Serrano Ruiz, 30 años, restauradora de arte especializada en arte religioso. Nacida en Madrid, padres Carlos y Elena, ambos profesores de instituto jubilados. Una hermana mayor, Patricia, casada con 2 hijos. Vivo sola desde los 24 años. Me gusta el té de manzanilla, los libros de historia del arte, las películas francesas y cocinar aunque se me queme todo. Lucas sonrió involuntariamente ante la última parte. ¿Todo? Todo, confirmó Clara con una risita. Mi hermana dice que soy la única persona capaz de quemar agua hervida. Interesante. ¿Algo más que deba saber? Clara dudó un momento. Odio las mentiras. Sé que es irónico considerando nuestra situación, pero normalmente soy incapaz de mentir. Se me nota en la cara inmediatamente. Lucas la estudió con curiosidad renovada. ¿Por qué hiciste esto entonces? ¿Por qué la mentira sobre tener novio? La sonrisa de Clara se desvaneció ligeramente. Porque estoy cansada de ser vista como la prima soltera que da pena. Cansada de que mi valor se mida por si tengo o no un hombre a mi lado. Alzó la barbilla con determinación. Quería sentirme normal por una noche. Algo en la expresión de Lucas se suavizó. Entendía perfectamente esa sensación de estar siendo constantemente juzgado, aunque en su caso fuera por motivos diferentes. Tu turno, dijo Clara cambiando de tema. Lucas Marín Sánchez, 38 años, abogado especialista en Derecho de Familia, socio junior en González Asociados, padres fallecidos, una hermana menor, Sofía, médica en Barcelona, soltero, vivo solo en Salamanca.
¿Por qué derecho de familia? Lucas permaneció en silencio un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Porque las familias son complicadas, y alguien tiene que ayudar a ordenar el caos cuando las cosas se rompen. Clara detectó algo más profundo en esa respuesta, pero no insistió. ¿Hobbies? ¿Gustos? ¿Manías? Leo biografías históricas, colecciono vinos, no me gusta el desorden ni los imprevistos. Hizo una pausa. Hasta hace 2 días, al menos. Sus ojos se encontraron, y Clara sintió ese cosquilleo extraño en el estómago otra vez. ¿Alguna vez has tenido una relación seria?, preguntó tratando de sonar casual. Una. Terminó hace 3 años. ¿Y tú? Una también. Hace 2 años. Clara garabateó algo en su cuaderno. ¿Por qué terminó la tuya? Lucas dudó. Mónica era muy estructurada. Tenía un plan de 5 años que incluía compromiso, boda y 2 hijos. Cuando me di cuenta de que yo era solo una casilla más en su lista de objetivos, terminé la relación. ¿Y por qué terminó la tuya? Diego era artista también, pintor. Clara sonrió con tristeza. Al principio pensé que teníamos mucho en común, pero resultó que él buscaba una musa, no una igual. Quería inspiración, no conversación. Permanecieron en silencio un momento, procesando esas revelaciones inesperadamente íntimas. Una última regla, dijo Clara finalmente. Cuando esto termine, cada uno sigue su camino, sin complicaciones, sin sentimentalismos. Lucas asintió, aunque algo dentro de él protestó contra esa regla. Acordado. Se estrecharon las manos por encima de la mesa, un gesto formal que se sintió extrañamente ceremonioso. Los dedos de Clara eran suaves y cálidos, y Lucas se descubrió reacio a soltarla. «Tengo que preguntarte algo», dijo él, sin liberar su mano. «¿Por qué me elegiste a mí esa noche? De todos los hombres en esa recepción, ¿por qué yo?» Clara lo miró directamente a los ojos. «Porque tenías la expresión más solitaria que había visto en mi vida, y pensé que tal vez entenderías lo que se siente al no encajar completamente en ningún lugar». La honestidad brutal de su respuesta lo desarmó completamente. Lucas sintió como si ella hubiera visto directamente a través de todas sus defensas cuidadosamente construidas. «Clara, es tarde», dijo ella de repente, liberando su mano y recogiendo sus cosas. «Debería irme». Se levantó rápidamente, pero Lucas fue más rápido. Le sujetó gentilmente el brazo. «El almuerzo con Carmen Herrera es el jueves a las 2. Te recogeré a la 1:30. ¿Dónde trabajo? En la restauración del retablo de San Ginés, ¿verdad? Lo mencionaste anoche». Clara lo miró sorprendida. No recordaba haber mencionado eso. «Prestaste atención». «Siempre presto atención», respondió él con una intensidad que la hizo estremecerse. Clara asintió y se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en la puerta y se volvió hacia él. «Lucas, gracias por no haberme dejado en ridículo anoche». «De nada». Cuando Clara desapareció en la noche madrileña, Lucas permaneció sentado, mirando el cuaderno que ella había olvidado sobre la mesa. Lo abrió sin pensarlo, y en la última página encontró un pequeño dibujo. Él mismo, trazado con líneas rápidas pero precisas, bailando con una mujer que claramente era ella. Debajo, con su letra redonda, había escrito: «La noche en que todo cambió». Lucas cerró el cuaderno suavemente, sintiendo que algo fundamental había cambiado en su mundo perfectamente ordenado. El jueves llegó más rápido de lo que Clara había esperado. Se había despertado 3 veces durante la noche, nerviosa por el almuerzo con Carmen Herrera. No era solo que tuviera que fingir ser la novia de Lucas, era que tendría que hacerlo frente a una abogada profesional, alguien entrenada para detectar mentiras. A la 1:20, mientras terminaba de limpiar los pinceles en la iglesia de San Ginés, oyó pasos firmes acercándose por el pasillo lateral. Se volvió y vio a Lucas entrando en el templo, y por un momento se quedó sin respiración. Llevaba un traje azul marino que le sentaba como un guante, y había algo en la forma en que caminaba entre los bancos antiguos, con ese porte elegante y seguro que la hizo pensar en un galán de película clásica. Cuando sus ojos se encontraron, él se detuvo abruptamente, como si también hubiera sentido algo inesperado.
Clara llevaba un vestido color borgoña que había elegido cuidadosamente esa mañana, con mangas 3/4 y un corte que favorecía su figura sin ser demasiado atrevido. Se había recogido el cabello en un moño bajo que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. «Llegas puntual», dijo ella, tratando de sonar casual mientras guardaba sus materiales. «Siempre soy puntual», respondió Lucas, acercándose lentamente. «¿Esto es lo que restauras?», señaló hacia el retablo dorado que se alzaba detrás del altar mayor, donde Clara había estado trabajando toda la mañana. «Sí, es del siglo XVII. Estoy limpiando las capas de barniz y polvo para recuperar los colores originales». Lucas se acercó más, genuinamente interesado. Clara notó cómo observaba cada detalle, la misma concentración que había visto en él cuando leía documentos legales. «Es hermoso. Debe de requerir mucha paciencia». «Toda mi vida es paciencia», sonrió Clara. «A veces paso días trabajando en un área del tamaño de mi mano. ¿No te aburres?» «Nunca». Sus ojos se iluminaron con pasión. «Cada capa que retiro es como viajar atrás en el tiempo. Es como devolver la vida a algo que estaba dormido». Lucas la observó mientras hablaba, fascinado por la transformación en su rostro. Cuando Clara hablaba de su trabajo, irradiaba una intensidad que la hacía aún más hermosa. «Tenemos que irnos», dijo finalmente, consultando su reloj. Mientras caminaban hacia la salida, Clara tropezó ligeramente con una baldosa desnivelada. Instintivamente, Lucas la sujetó del brazo, estabilizándola contra su cuerpo. Por un momento, estuvieron muy cerca, respirando el mismo aire. «Torpe», murmuró ella sonrojándose. «Encantadoramente torpe», replicó él antes de poder contenerse. Se miraron a los ojos y Clara sintió como si el aire se hubiera espesado entre ellos. Lucas no la soltó inmediatamente. Sus manos permanecieron en sus brazos unos segundos más de lo necesario. «El restaurante está a 10 minutos caminando», dijo él finalmente, liberándola pero manteniéndose cerca. Durante el trayecto, Lucas la puso al día sobre Carmen Herrera. Es una de las abogadas más respetadas de Madrid en temas de divorcio y custodia. Si consigo este caso, podría significar mi ascenso a socio principal. ¿Es tan importante para ti? Lucas caminó en silencio un momento. He trabajado 12 años para llegar hasta aquí. No puedo permitir que una mentira arruine mi carrera, pero tampoco puedo desperdiciar esta oportunidad. Clara sintió una punzada de culpa. Lo siento. Todo esto es culpa mía. Lucas se detuvo y se volvió hacia ella. «Clara, mírame». Cuando ella alzó la vista, él continuó. «Ya no se trata de culpas. Estamos en esto juntos». La intensidad en su voz la hizo estremecerse. Había algo protector en la forma en que la miraba, como si realmente fuera su responsabilidad cuidar de ella. El restaurante era elegante pero acogedor, con manteles blancos y cristalería que reflejaba la luz del mediodía. Carmen Herrera ya los esperaba en una mesa junto a la ventana. Una mujer de unos 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado y una sonrisa cálida pero penetrante. «Lucas, y esta debe ser la famosa Clara». Clara sintió cómo Lucas colocaba su mano en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo pero gentil que la tranquilizó inmediatamente. «Señora Herrera, es un placer. Clara, te presento a Carmen Herrera». «Encantada», sonrió Clara, estrechando la mano de la mujer. «Dios mío, qué pareja tan guapa». Mercedes tenía razón, hacéis una combinación perfecta. Durante los primeros 15 minutos, Carmen bombardeó a Clara con preguntas sobre su trabajo, su familia, su relación con Lucas. Clara respondió con honestidad cuando pudo, improvisó cuando fue necesario, y se sorprendió a sí misma por lo fácil que resultaba hablar de Lucas como si realmente fuera su novio. «¿Y cómo se pidió Lucas que fuera su novia?», preguntó Carmen con curiosidad femenina. Clara se quedó en blanco, pero Lucas intervino suavemente. «Fue en el Prado, como ya les habíamos contado. Clara estaba explicándome los detalles de una restauración que habían hecho en Las Meninas, y me di cuenta de que podía escucharla hablar de arte durante horas. Y entonces le dije que me encantaría tener más conversaciones como esa, pero que prefería tenerlas durante una cena a solas con ella». Clara lo miró sorprendida. Lucas había creado una versión romántica y creíble
de cómo habían comenzado a salir, y lo había hecho con tal naturalidad que casi parecía un recuerdo real. «¡Qué romántico!», suspiró Carmen. «Se nota que os conocéis muy bien». Como para demostrarlo, Lucas se inclinó ligeramente hacia Clara. «¿Quieres que pidamos el salmón? Sé que no te gusta el pescado muy condimentado». Clara parpadeó, sorprendida de que recordara ese detalle de su conversación en el café. «Sí, perfecto». Cuando Carmen se disculpó para ir al baño, Clara y Lucas se quedaron solos. «¿Cómo sabías lo del pescado condimentado?», susurró ella. «Me dijiste que tu hermana siempre arruina el pescado con especias y que por eso prefieres las preparaciones simples». «¿Cuándo te dije eso?» «El martes, cuando hablábamos de cocina». Clara lo miró con asombro. Había tenido docenas de conversaciones casuales en su vida, donde los hombres parecían escuchar solo a medias, pero Lucas había prestado atención a cada detalle. «Eres muy observador». «Solo contigo», respondió él, y después pareció sorprenderse de sus propias palabras. Cuando Carmen regresó, la conversación se dirigió hacia el caso legal. Clara escuchó mientras Lucas demostraba su experiencia y profesionalismo, impresionada por la facilidad con que manejaba conceptos complejos. «Perfecto», dijo Carmen finalmente. «El caso es tuyo, Lucas. Empezamos el lunes». Después de despedirse de Carmen, caminaron de regreso hacia la iglesia en un silencio cómodo. «Lo lograste», dijo Clara finalmente. «El caso es tuyo». «Lo logramos», corrigió él. «No habría sido posible sin ti». Se detuvieron frente a la entrada de San Ginés y Clara se volvió hacia él. «¿Esto significa que ya no necesitas fingir? Ya tienes el caso». Lucas la miró fijamente y Clara vio algo complicado en sus ojos. «Todavía está el almuerzo familiar del domingo, y Carmen mencionó que quiere conocernos mejor socialmente. Esto podría durar más de lo que pensábamos». Clara asintió lentamente, tratando de ignorar la pequeña chispa de emoción que sintió ante esa perspectiva. «Entonces, ¿nos vemos el domingo? Te recogeré a las 12». Lucas se inclinó hacia ella, y por un momento terrible y maravilloso, Clara pensó que iba a besarla. Pero él simplemente le rozó la mejilla con los labios, un beso suave que la dejó con el corazón acelerado. «Gracias, Clara, por todo», y se alejó, dejándola parada en la entrada de la iglesia, tocándose la mejilla donde aún podía sentir el calor de sus labios. El domingo llegó acompañado de una lluvia fina que empañaba los cristales del apartamento de Clara. Se había cambiado de ropa 3 veces, nerviosa por la idea de llevar a Lucas a conocer a su familia. Una cosa era fingir delante de desconocidos, pero sus padres y su hermana la conocían demasiado bien. Cuando el timbre sonó exactamente a las 12, Clara respiró profundamente antes de abrir la puerta. Lucas estaba allí, casual pero elegante, con unos chinos grises y un jersey de cuello alto azul marino. Llevaba un ramo de flores blancas y una botella de vino. «Para tu madre», dijo, ofreciéndole las flores. «Y para tu padre», añadió, mostrando el vino. «Un Ribera del Duero 2018». Clara lo miró sorprendida. No solo había pensado en llevar regalos, sino que había elegido exactamente el tipo de cosas que gustarían a sus padres. «¿Cómo sabías que a mi padre le gusta el vino tinto?» «Mencionaste que es profesor de historia jubilado. Los profesores de historia suelen apreciar las cosas con tradición y carácter». La meticulosidad con que había pensado cada detalle la conmovió más de lo que quería admitir. Durante el trayecto en metro hacia Carabanchel, donde vivían sus padres, Clara le dio las últimas instrucciones. «Mi padre va a preguntarte sobre tus intenciones. Es inevitable. Y mi madre va a intentar alimentarte hasta que explotes. Mi hermana Patricia va a ser intensa. Le gusta interrogar a todos los novios». «¿Novios? ¿En plural?» Clara se sonrojó. «Bueno, no han sido tantos, pero ella se toma muy en serio su papel de hermana mayor protectora». Lucas la observó mientras hablaba, notando cómo se retorcía las manos cuando estaba nerviosa. «¿Y los niños?» «Sofía tiene 8 años y Miguel 6. Son adorables, pero muy curiosos. Te van a hacer 1000 preguntas. Me gustan los niños, son honestos». Cuando llegaron al edificio de pisos de ladrillo rojo donde Clara había crecido, ella se detuvo en la entrada. «Lucas, antes de subir,
quiero que sepas que mi familia es intensa. Hablan todos a la vez, se meten en la vida de los demás y no entienden el concepto de espacio personal. Clara, él la tomó suavemente de las manos. Respiro. Va a salir bien. La tranquilidad en su voz la calmó inmediatamente. Había algo en Lucas que la hacía sentir protegida, como si fuera capaz de manejar cualquier situación. Elena Serrano abrió la puerta antes de que pudieran tocar el timbre, como si hubiera estado esperando detrás de la mirilla. Clara, cariño. Y tú debes ser Lucas. Era una mujer menuda pero enérgica, con el mismo cabello castaño de Clara, pero salpicado de canas, y unos ojos verdes idénticos a los de su hija. Señora Serrano, es un placer conocerla, dijo Lucas, ofreciéndole las flores con una sonrisa genuina. Clara habla mucho de usted. ¡Ay, qué galante! ¡Y qué flores tan bonitas! Clara, este hombre tiene clase. El apartamento era acogedor y algo caótico, con fotografías familiares cubriendo cada superficie disponible y el aroma de un guiso llenando el ambiente. Carlos Serrano se acercó desde el salón, un hombre alto y delgado, con barba gris y mirada inteligente. «Así que tú eres el famoso Lucas», dijo estrechándole la mano con firmeza. «He oído mucho sobre ti». «Espero que cosas buenas», respondió Lucas, ofreciéndole la botella de vino. Carlos examinó la etiqueta y sus cejas se alzaron, impresionado. «Buen gusto, ¿conoces algo de vinos?» «Un poco, es una afición que compartía con mi padre». «¿Compartía?», preguntó Elena con delicadeza. «Falleció hace 5 años», respondió Lucas simplemente. Clara sintió una punzada de dolor por él. No sabía esa información tan personal y se dio cuenta de cuánto había revelado Lucas con esas pocas palabras. «Lo siento mucho», dijo Elena, tocándole el brazo con genuina compasión. En ese momento, aparecieron 2 pequeños huracanes, Sofía y Miguel, seguidos por una mujer que era claramente una versión mayor de Clara. «¡Tía Clara!», gritaron los niños al unísono, corriendo a abrazarla. «¿Tú eres el novio de tía Clara?», preguntó Sofía sin preámbulos mirando a Lucas con curiosidad. «Sofía, no seas maleducada», la regañó Patricia, pero sus ojos también estudiaban a Lucas con intensidad. «Soy Patricia, la hermana de Clara. Lucas Marín. Un placer». Durante el almuerzo, Lucas demostró una paciencia infinita con los niños, respondiendo a sus preguntas con seriedad y participando en sus juegos de palabras. Clara lo observaba fascinada. Nunca había visto esa faceta suya. «¿A qué te dedicas, Lucas?», preguntó Carlos mientras Elena servía más paella. «Soy abogado especialista en derecho de familia». «Ah, divorcios», comentó Patricia con cierto tono. «También adopciones, custodias, protección de menores», aclaró Lucas. «Me gusta pensar que ayudo a las familias a encontrar soluciones cuando las cosas se complican». Clara notó cómo había evitado sonar defensivo. Simplemente había aclarado la información. «¿Y cuáles son tus intenciones con nuestra Clara?», preguntó Carlos directamente. «Papá», protestó Clara mortificada. Pero Lucas no pareció molesto por la pregunta. «Creo que Clara es una mujer extraordinaria, inteligente, talentosa, compasiva». Miró hacia ella. «Espero poder conocerla mejor cada día». La sinceridad en su voz hizo que Clara sintiera un cosquilleo en el pecho. Casi sonaba como si lo dijera en serio. «¿Y por qué hasta ahora no habías traído a ningún novio a casa?», preguntó Patricia sin rodeos. «Patricia», murmuró Clara. «No, está bien», dijo Lucas. «Entiendo la pregunta. La verdad es que Clara es selectiva. No pierde el tiempo con hombres que no la merecen». «¿Y tú la mereces?», insistió Patricia. Lucas sonrió, y Clara vio un destello de algo travieso en sus ojos. «Eso lo decide ella. Yo solo puedo esforzarme cada día por ser digno de su tiempo». Elena suspiró romántica, y Clara sintió que se derretía por dentro. ¿Cómo era posible que Lucas fuera tan perfecto en esta situación? Después del almuerzo, mientras los adultos tomaban café, los niños arrastraron a Lucas al salón para enseñarle sus juguetes. Clara lo siguió, pretendiendo ayudar, pero en realidad queriendo observar. Lo vio sentado en el suelo, con el traje arrugándose, mientras Sofía le explicaba las reglas de un juego complicado y Miguel le mostraba su colección de coches.
Lucas prestaba atención a cada palabra, hacía preguntas pertinentes y celebraba cada pequeño logro de los niños. «Tía Clara», susurró Sofía acercándose, «tu novio es muy guapo. Te va a pedir que te cases con él». Clara se atragantó con el café. «Sofía, esas son cosas de mayores». «Pero si te pidiera, dirías que sí». Clara miró a Lucas, que estaba ayudando a Miguel a construir una torre de bloques, completamente concentrado en la tarea. Con la camisa ligeramente arrugada y una sonrisa genuina en el rostro, parecía más relajado de lo que nunca lo había visto. «No lo sé, pequeña», susurró finalmente, pero mientras lo decía, se dio cuenta de que esa respuesta la sorprendía incluso a ella misma. Cuando se despidieron, toda la familia salió a la puerta para darles el último adiós. «Tráelo más seguido», le susurró Elena a Clara. «Me gusta». «A mí también», añadió Carlos. «Parece un buen hombre». Durante el trayecto de vuelta, caminaron en silencio hasta llegar al metro. «Han sido muy amables conmigo», dijo Lucas finalmente. «Les has caído bien, especialmente a los niños. Son maravillosos, se nota que los quieres mucho». Clara lo miró de soslayo. «Ha sido perfecto. Con ellos, con mis padres, gracias». Lucas se detuvo en medio de la acera y se volvió hacia ella. «Clara, no estaba fingiendo. Con los niños, con tus padres». Eso era real. Sus ojos se encontraron, y Clara sintió que algo cambiaba entre ellos. Ya no se trataba solo de mantener una farsa, había algo más profundo creciendo, algo que la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales. «Yo tampoco estaba fingiendo», susurró. Se quedaron mirándose en medio de la calle, mientras la lluvia fina empezaba a caer otra vez, y Clara se preguntó en qué momento exacto había dejado de fingir que Lucas era su novio. Durante la semana siguiente, Clara se descubrió pensando en Lucas con una frecuencia alarmante. Mientras trabajaba en el retablo, sus manos se movían automáticamente con los pinceles, pero su mente reproducía una y otra vez la forma en que él había jugado con los niños, cómo había escuchado atentamente a su padre hablar de historia, la expresión de su rostro cuando había dicho que no estaba fingiendo. El jueves por la tarde, su teléfono vibró con un mensaje de texto. «¿Tienes planes esta noche? Carmen Herrera nos ha invitado a una cena. Su casa, 8:30 p.m. Lo siento por el poco aviso». Clara miró el mensaje durante varios minutos antes de responder. Técnicamente, esto entraba dentro de sus reglas, una cita necesaria para mantener las apariencias. Pero cada encuentro con Lucas hacía más difícil recordar dónde terminaba la actuación y comenzaba algo real. «Está bien, ¿código de vestimenta?» «Elegante pero no formal. Te recojo a las 8». Esa noche, Clara se decidió por un vestido negro sencillo pero favorecedor, con mangas largas de encaje y una falda que llegaba justo por debajo de las rodillas. Se recogió el cabello en un moño bajo y se puso los pendientes de perlas que había heredado de su abuela. Cuando abrió la puerta, se quedó sin respiración. Lucas llevaba un traje gris carbón con una camisa blanca sin corbata, el cuello ligeramente abierto. Estaba apoyado contra el marco de la puerta, con una elegancia casual que la hizo pensar en modelos de revista. «Estás preciosa», dijo él, y algo en su voz hizo que Clara sintiera mariposas en el estómago. «Tú tampoco estás mal», respondió, tratando de sonar despreocupada. Durante el trayecto en taxi hacia el barrio de Chamberí, Lucas parecía inusualmente tenso. «¿Todo bien?», preguntó Clara. «Carmen mencionó que van a estar algunos socios de su bufete en la cena. Gente importante del mundo legal madrileño. ¿Te pone nervioso?». Lucas la miró sorprendido. «No me pongo nervioso». «Estás tamborileando los dedos contra la rodilla», observó Clara con una sonrisa. «Es lo que haces cuando estás pensando mucho en algo». Lucas se dio cuenta de que tenía razón y detuvo inmediatamente el movimiento. «No sabía que fueras tan observadora». «Solo contigo», replicó Clara, usando sus propias palabras de días atrás. Se miraron a los ojos y Clara sintió esa familiar tensión eléctrica entre ellos. Sin pensarlo, extendió la mano y cubrió la suya, entrelazando sus dedos. «Va a salir bien», le dijo suavemente. «Eres brillante, Lucas. Se nota en la forma en que hablas de tu trabajo, en cómo manejas cada situación.
No tienes que demostrar nada a nadie. Lucas sintió como si algo se aflojara en su pecho. No recordaba la última vez que alguien había creído en él de esa manera tan incondicional. «Gracias», murmuró apretando suavemente su mano. La casa de Carmen Herrera era un chalet elegante con jardín en una de las calles más exclusivas de Chamberí. Cuando llegaron, ya había varios invitados en el salón, hombres y mujeres impecablemente vestidos, conversando con copas de champán en la mano. «Lucas, Clara». Carmen se acercó radiante. «Venid, quiero presentaros a todo el mundo». Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de presentaciones y conversaciones. Clara se encontró hablando de arte con la esposa de un juez, mientras Lucas discutía precedentes legales con algunos de los abogados más prestigiosos de Madrid. Lo que más impresionó a Clara fue cómo Lucas la incluía constantemente en las conversaciones, buscaba su opinión, la presentaba con orgullo genuino. Cuando alguien mencionó un caso de arte robado, él inmediatamente dirigió la atención hacia ella. «Clara podría explicaros mejor que yo los aspectos técnicos de la autenticación de obras», dijo. Su conocimiento en restauración la convierte prácticamente en una detective del arte. Clara se sintió valorada de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Diego, su exnovio, solía minimizar su trabajo o cambiar de tema cuando ella hablaba de arte, pero Lucas la escuchaba como si cada palabra fuera importante. Durante la cena, sentados uno junto al otro en una mesa bellamente decorada, Clara notó cómo Lucas cortaba discretamente su carne en trozos más pequeños cuando vio que ella luchaba con el filete demasiado grande. Un gesto tan pequeño y atento que le llegó directo al corazón. «¿Cómo os conocisteis exactamente?», preguntó Enrique Solís, uno de los socios más importantes del bufete de Carmen. Clara y Lucas intercambiaron una mirada rápida. Habían ensayado esta historia, pero cada vez que la contaban, Lucas añadía detalles nuevos que la hacían más real. «En el Museo del Prado», comenzó Lucas. «Yo estaba visitando la exposición de Velázquez, completamente perdido, cuando vi a una mujer hermosa hablando con una pasión increíble sobre la técnica de las meninas. Me acerqué a escuchar», continuó Clara, siguiendo el hilo, «y me di cuenta de que hacía preguntas muy inteligentes. Y yo me di cuenta de que podía escucharla hablar durante horas sin aburrirme», añadió Lucas, mirándola con una intensidad que hizo que Clara se ruborizara. «¡Qué romántico!», suspiró la esposa del juez. «¿Y cuándo supisteis que era amor?». Clara se quedó en blanco. No habían preparado esa pregunta. Lucas tomó su mano sobre la mesa, sus dedos cálidos y firmes. «Para mí fue cuando la vi trabajar por primera vez», dijo, y su voz tenía esa calidad sincera que hacía imposible dudar de él. La forma en que tocaba cada trazo con tanto cuidado, como si estuviera devolviendo vida a algo que había estado dormido. Me di cuenta de que quería ser parte de esa magia. Clara sintió que se le cortaba la respiración. La forma en que Lucas la miraba mientras decía esas palabras hacía que sonara completamente real. Por un momento, se olvidó de que estaban actuando. «¿Y para ti, Clara?», preguntó Carmen. Clara miró los ojos oscuros de Lucas, perdida en su intensidad. «Cuando me di cuenta de que no tenía que fingir ser alguien diferente con él», respondió sin pensar. «Cuando entendí que me veía realmente, no solo lo que esperaba ver». Un silencio cálido se instaló en la mesa, y Clara se dio cuenta de que acababa de decir algo completamente cierto sin pretenderlo. Después de la cena, mientras los hombres se retiraron a la biblioteca para hablar de negocios, las mujeres se quedaron en el salón. Carmen se sentó junto a Clara en el sofá. «Se nota que estáis muy enamorados», dijo con una sonrisa maternal. «Lucas no te quita los ojos de encima». «¿En serio? Ay, querida, se le nota a la legua. Y a ti también. Os brillan los ojos cuando os miráis». Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Era tan obvio lo que estaba sintiendo? Cuando se reunieron los grupos, Lucas se acercó a ella inmediatamente. «¿Todo bien?», le susurró al oído, su aliento cálido contra su piel. «Perfectamente», respondió, pero su voz sonó un poco temblorosa. Durante el trayecto de vuelta, ninguno de los dos habló mucho. La tensión entre ellos había cambiado. Ya no era solo la incomodidad de fingir, sino algo más profundo y complicado.
Cuando llegaron al edificio de Clara, Lucas bajó del taxi con ella para acompañarla hasta el portal. «Ha sido una noche perfecta», dijo él deteniéndose frente a la puerta. «Sí», acordó Clara. «Has estado increíble. Todo el mundo te adora. Solo me importa lo que pienses tú». Las palabras salieron antes de que Lucas pudiera detenerlas, y ambos se quedaron inmóviles, conscientes de que había cruzado una línea invisible. «Lucas», susurró Clara. Él se acercó un paso, luego otro. Clara sintió la pared del edificio contra su espalda y el calor del cuerpo de Lucas frente a ella. Alzó la vista hacia sus ojos, que la miraban con una intensidad que la dejó sin respiración. «Dime que pare», murmuró él, su voz ronca. «Dime que esto es solo actuación, y que pare». Clara abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No podía mentir, no cuando él estaba tan cerca, no cuando todo su cuerpo vibraba con la necesidad de que la tocara. Lucas alzó una mano y le acarició la mejilla suavemente. Sus labios estaban a centímetros de los de ella. «Clara». En ese momento se abrió el portal y salió el señor García, el vecino del tercero, con su perro. «Buenas noches», gritó alegremente. Clara y Lucas se separaron bruscamente, el hechizo roto. «Buenas noches», respondió Clara automáticamente, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que Lucas podía oírlo. Debería subir», balbuceó. «Sí», acordó Lucas, pasándose una mano por el cabello. «Clara, nosotros hablamos mañana», dijo ella rápidamente, escapando hacia el interior del edificio antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirse. Esa noche, Clara se quedó despierta hasta muy tarde, tocándose la mejilla donde Lucas la había acariciado, preguntándose qué habría pasado si el señor García no hubiera aparecido. Y en su apartamento en Salamanca, Lucas se quedó de pie junto a la ventana, mirando las luces de Madrid y preguntándose cuándo exactamente había dejado de fingir que estaba enamorado de Clara Serrano. Durante los siguientes días, Clara y Lucas se enviaron mensajes cordiales pero distantes. Él le preguntaba cómo iba el trabajo en el retablo. Ella le deseaba suerte con el caso de Carmen Herrera, pero ninguno mencionó lo que había estado a punto de pasar en el portal de su edificio. El martes por la tarde, mientras Clara limpiaba delicadamente una sección dorada del retablo, su teléfono sonó con una llamada inesperada. «Clara, soy Lucas, ¿estás ocupada?» Su voz sonaba tensa, casi vulnerable. «Estoy trabajando, pero puedo parar. ¿Pasa algo? ¿Podrías venir a mi oficina? Sé que es extraño, pero necesito un favor». Clara miró su ropa manchada de barniz y sus manos sucias de trabajo. «Lucas, no estoy precisamente presentable para... No me importa cómo vengas. Solo... ¿Puedes venir?» Había algo en su tono que la alarmó. «Por supuesto. Dame 40 minutos». La oficina de González Asociados estaba en un edificio moderno cerca del Paseo de la Castellana. Clara se sintió completamente fuera de lugar en el elegante vestíbulo de mármol, con su jersey viejo y sus vaqueros manchados. La recepcionista la miró con desdén hasta que mencionó el nombre de Lucas. Lo encontró en una oficina acristalada en el 13º piso, de pie frente a una ventana que ofrecía vistas espectaculares de Madrid. Llevaba su traje de trabajo habitual, pero tenía la corbata aflojada y el cabello ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él. «¿Qué ha pasado?», preguntó Clara cerrando la puerta tras ella. Lucas se volvió, y ella vio algo que nunca había visto en él: incertidumbre genuina. «El caso de Carmen se ha complicado. El marido de su cliente ha contratado a Mendoza Partners. Son despiadados y muy buenos. Y han empezado a investigar mi vida personal, para buscar algo que puedan usar en mi contra o desacreditar mi credibilidad». Clara sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Nuestra relación falsa? Carmen me llamó esta mañana. Alguien de Mendoza Partners la llamó preguntando por ti, por nuestra relación. Querían confirmar detalles sobre cuándo empezamos a salir, dónde nos conocimos. ¿Qué le dijiste que dijera?» La verdad que habíamos acordado, pero Clara se acercó a ella. «Si descubren que hemos estado mintiendo, no solo perdería el caso. Mi reputación quedaría destruida. En el mundo legal, la integridad es todo».
Clara se dejó caer en una de las sillas de cuero frente a su escritorio, sintiendo el peso de la culpa aplastándola. «Esto es culpa mía. Todo esto empezó por mi mentira estúpida». «No es culpa tuya», dijo Lucas firmemente, acercándose y arrodillándose frente a su silla. «Yo decidí seguirte la corriente. Yo decidí mantener la farsa. ¿Qué podemos hacer?» Lucas la miró directamente a los ojos. «Necesitamos que nuestra relación sea tan convincente que nadie pueda dudar de ella. Tenemos que ser perfectos. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que necesitamos conocernos como una pareja real se conocería. Cada detalle, cada historia, cada intimidad». La palabra intimidad quedó suspendida entre ellos, cargada de significado. «Lucas, sé que es mucho pedir. Sé que esto ha ido mucho más allá de lo que acordamos. Si quieres salir de esto, lo entenderé». Clara lo miró, arrodillado frente a ella, con esa expresión vulnerable que le rompía el corazón. Se dio cuenta de que en algún momento durante las últimas semanas, sus sentimientos hacia él habían cambiado completamente. Ya no se trataba solo de ayudarlo, se trataba de no poder imaginarse no tenerlo en su vida. «No voy a abandonarte», dijo suavemente. «Estamos en esto juntos, ¿recuerdas?» El alivio en el rostro de Lucas fue tan evidente que Clara tuvo que resistir el impulso de tocarlo. «Gracias», susurró él. «¿Qué necesitas que haga?» Lucas se levantó y comenzó a caminar por la oficina. «Necesitamos una historia de amor más detallada. Momentos específicos, fechas importantes, peleas que hayamos tenido y resuelto, planes de futuro». «¿Planes de futuro?» «Clara, si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo bien. Una pareja que lleva varios meses junta hablaría de futuro». Pasaron las siguientes 2 horas construyendo meticulosamente la historia de su relación ficticia. Lucas tomaba notas en su cuaderno legal, mientras Clara inventaba detalles románticos. «Primera cita. Cena en casa Lucio hace 4 meses», dictó Lucas. «Tú pediste huevos estrellados, yo bacalao. Hablamos de arte durante 3 horas. Primera pelea, hace 2 meses, porque tú trabajabas demasiado y cancelaste una cita», añadió Clara. «Nos reconciliamos cuando me trajiste flores al trabajo al día siguiente». «¿Qué tipo de flores?» Clara pensó un momento. «Peonías blancas, porque recordaste que mencioné que eran mis favoritas». Lucas escribió eso también, y Clara se dio cuenta de que él realmente había prestado atención cuando ella mencionó su amor por las peonías durante una de sus conversaciones casuales. «¿Cuándo dijimos te amo por primera vez?», preguntó Lucas, sin levantar la vista de sus notas. La pregunta golpeó a Clara como un puñetazo. La casualidad con que él la había hecho contrastaba dramáticamente con la forma en que las palabras la afectaron. «Yo no lo sé». «¿Cuándo lo hacen las parejas normalmente?» «Depende», respondió Lucas finalmente mirándola. «Algunas personas lo dicen muy pronto, otras esperan meses. ¿Qué tipo de persona eres tú?» Lucas se quedó muy quieto. «No lo sé. Nunca he estado enamorado de verdad». La honestidad brutal de su respuesta la dejó sin respiración. «¿Nunca?» «Pensé que sí, con Mónica, pero eso era compatible, conveniente. No era esto». «¿Esto?» Lucas se dio cuenta de lo que había dicho y se aclaró la garganta. «Quiero decir, no era intenso. No era el tipo de amor del que habla la gente cuando dice que lo saben inmediatamente». Clara sintió su corazón acelerarse. «¿Y tú?», preguntó él. «¿Has estado enamorada?» «Creía que sí, con Diego. Pero ahora me doy cuenta de que estaba enamorada de la idea de él, no de quién era realmente». Se miraron en silencio, y Clara sintió que había demasiada verdad flotando entre ellos para que fuera cómodo. Deberíamos decir que nos enamoramos hace un mes», sugirió finalmente. «Es un tiempo creíble». «¿Quién lo dijo primero?» «Tú», respondió Clara sin pensar. «Después de que tuviéramos una cita perfecta. Tal vez después de ver una obra de teatro o algo así». «¿Y tú qué respondiste?» Clara lo miró directamente a los ojos. «Que yo también te amaba y que había estado esperando que lo dijeras». Lucas dejó de escribir y la miró fijamente. Por un momento, Clara creyó ver algo real y vulnerable en sus ojos,
como si estuviera considerando la posibilidad de que esas palabras fueran más que ficción. Lucas, comenzó, pero él se aclaró la garganta y volvió a sus notas. Perfecto. Eso suena creíble. Cuando terminaron ya había oscurecido. Lucas la acompañó hasta la salida del edificio y caminaron en silencio hasta la estación de metro. Clara, dijo cuando llegaron a las escaleras, lo que estamos haciendo. ¿Estás segura de que puedes manejarlo? ¿A qué te refieres? A fingir que estamos enamorados cuando la línea entre ficción y realidad es cada vez más difusa. Clara sintió que se le cortaba la respiración. Estaba admitiendo que él también sentía algo real. Puedo manejarlo, mintió. ¿Y tú? Lucas tardó demasiado en responder. Eso espero. Cuando Clara llegó a casa esa noche, se tumbó en la cama y se quedó mirando el techo. Habían pasado la tarde creando una historia de amor ficticia, pero cada detalle que habían inventado se sentía como una confesión de lo que ambos deseaban que fuera real. Y la forma en que Lucas la había mirado cuando hablaron de decir «te amo», Clara estaba empezando a sospechar que tal vez él estaba teniendo el mismo problema que ella, fingir estar enamorada de alguien de quien realmente se estaba enamorando. La semana siguiente trajo consigo el primer gran desafío para su relación fingida. Carmen Herrera organizaba una gala benéfica en el Hotel Ritz, un evento al que asistiría toda la élite legal de Madrid. Lucas y Clara necesitaban aparecer como la pareja perfecta bajo el escrutinio de cientos de ojos expertos. Clara se había comprado un vestido para la ocasión, un diseño de seda azul medianoche que se ajustaba elegantemente a su figura y caía hasta los tobillos. Llevaba el cabello recogido en un chiñón sofisticado, con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Cuando Lucas llegó a recogerla, se quedó inmóvil en el umbral de la puerta. Clara estaba deslumbrante, pero no era solo el vestido o el peinado, era la seguridad con que se movía, la forma en que había conseguido transformarse en una mujer que claramente pertenecía a su mundo. «Estás increíble», logró decir finalmente. «Gracias», sonrió Clara, ajustándose los pendientes de perlas. «Tú también estás muy elegante». Lucas llevaba un smoking impecable que acentuaba su figura atlética, con el cabello peinado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Parecía la encarnación perfecta del abogado exitoso. Durante el trayecto al hotel, repasaron su historia una vez más. «¿Preparada para nuestra primera aparición pública como pareja oficialmente enamorada?», preguntó Lucas. «Tan preparada como se puede estar para mentir delante de 300 personas», respondió Clara con una sonrisa nerviosa. El salón de baile del Ritz era espectacular, con arañas de cristal, cortinas de terciopelo y mesas decoradas con centros de flores blancas. Clara se sintió transportada a otra época mientras Lucas la guiaba entre los invitados, su mano firme en la parte baja de su espalda. «Lucas, querido». Una voz melodiosa los detuvo. Se volvieron para encontrarse con una mujer alta y rubia, de unos 35 años, vestida con un diseño de alta costura que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Clara. Era hermosa de una manera fría y perfecta. «Mónica», dijo Lucas, y Clara sintió cómo se tensaba. «No esperaba verte aquí. Papá donó una cantidad considerable para la fundación», respondió Mónica con una sonrisa que no llegaba a sus ojos azules. «¿No vas a presentarme a tu acompañante?» Clara sintió el desprecio apenas disimulado en la palabra acompañante. «Clara, te presento a Mónica Vega. Mónica, mi novia, Clara Serrano». «Encantada», dijo Clara, extendiendo la mano. Mónica la estrechó brevemente, estudiándola de arriba abajo con una mirada evaluadora. «Así que tú eres la famosa Clara. He oído hablar mucho de ti». «Espero que cosas buenas», respondió Clara, tratando de mantener el tono ligero. «Oh, todas buenas, aunque debo admitir que me sorprende el cambio de Lucas. Siempre prefirió mujeres más compatibles con su estilo de vida». El insulto velado golpeó a Clara como una bofetada, pero antes de que pudiera responder, sintió el brazo de Lucas rodeándola protectoramente. «Clara es perfecta para mí», dijo con una frialdad que Clara nunca había oído en su voz. «Disculpa, Mónica, pero tenemos que saludar a Carmen». Mientras se alejaban,
Clara pudo sentir la mirada de Mónica clavada en su espalda. «¿Esa era tu ex?», susurró. «Sí. Lo siento por lo que dijo. No pasa nada, aunque ahora entiendo por qué terminasteis. Es encantadora». Lucas se detuvo y la miró. «Clara, lo que dijo sobre compatibilidad. Lucas, no tienes que explicar nada. Solo era una ex celosa tratando de causar problemas». Pero durante el resto de la velada, Clara no pudo sacarse de la cabeza las palabras de Mónica. Observó cómo Lucas se movía con facilidad entre la élite madrileña, cómo hablaba de casos complejos y estrategias legales con una sofisticación que la intimidaba. Este era su mundo, no el de ella. A mitad de la cena, Lucas se disculpó para hacer una llamada importante. Clara se quedó sola en la mesa, sintiéndose repentinamente muy consciente de estar rodeada de desconocidos que claramente pertenecían a una clase social diferente a la suya. Clara, ¿verdad? Se volvió para encontrarse con un hombre atractivo de unos 30 años, con cabello castaño ondulado y ojos verdes amables. «Sí. ¿Nos conocemos?» «David Ruiz», dijo, sentándose en la silla vacía de Lucas. «Soy el nuevo asociado en el bufete de Carmen. He oído hablar mucho de ti». «¿Ah, sí? Todo el mundo comenta lo afortunado que es Lucas, y después de conocerte, puedo entender por qué». Clara sintió que se ruborizaba. «Eres muy amable. ¿Te apetece bailar? Lucas parece estar ocupado, y sería una pena que una mujer tan hermosa esté sentada sola toda la noche». Clara dudó. Técnicamente no había nada malo en bailar con David, pero algo le decía que Lucas no lo vería con buenos ojos. «No creo que sea buena idea. Solo un baile», insistió David con una sonrisa encantadora. «Prometo devolverte en perfectas condiciones». Contra su mejor juicio, Clara aceptó. David resultó ser un bailarín excelente, y por primera vez en toda la noche se sintió relajada. Él la hizo reír con anécdotas divertidas sobre su trabajo y pareció genuinamente interesado en su carrera como restauradora. «¿Así que devuelves la vida a obras de arte muertas?», bromeó mientras giraban al ritmo del vals. «Algo así. Es como ser detective y médico al mismo tiempo. Fascinante. Debes tener mucha paciencia. Es necesaria en mi trabajo». «¿Y con Lucas? ¿También necesitas paciencia con él?». Clara rió. «A veces. Puede ser un poco intenso». Estaban tan absortos en la conversación que Clara no se dio cuenta de que Lucas había regresado hasta que sintió una presencia sombría detrás de ella. Se volvió para encontrárselo parado al borde de la pista de baile, con una expresión que no había visto nunca. Sus ojos oscuros brillaban con algo peligroso y tenía la mandíbula tensa. «Perdona que interrumpa», dijo con una voz glacial, «pero me gustaría bailar con mi novia». David sonrió, aparentemente ajeno a la tensión. «Por supuesto, Clara es una bailarina excelente». «Lo sé», respondió Lucas secamente, extendiendo la mano hacia Clara. Cuando ella la tomó, él la atrajo hacia sí con más fuerza de la necesaria, manteniéndola cerca mientras David se alejaba. «¿Te divertías?», preguntó Lucas, su voz peligrosamente baja. «Solo estábamos bailando, Lucas». «¿Solo bailando? Parecías muy cómoda con él». Clara alzó la vista y vio algo que la sorprendió completamente. Celos. Lucas estaba celoso. Real, auténticamente celoso. «¿Estás molesto? ¿Debería estarlo?», preguntó él, girándola quizás demasiado bruscamente. «No es real, Lucas», susurró Clara, pero mientras lo decía, se dio cuenta de que los celos de él se sentían muy reales. Solo estaba siendo amable. «Es abogado, Clara. Los abogados no son amables sin motivo». «¿Como tú?». Lucas se detuvo en medio de la pista de baile, mirándola fijamente. «Exactamente como yo». En ese momento, Clara se dio cuenta de que habían cruzado otra línea invisible. Los celos de Lucas no tenían nada que ver con mantener las apariencias. Eran reales, posesivos y completamente inapropiados para una relación fingida. Y lo más aterrador de todo era que a ella le gustaba verlo celoso. Después de la gala, Clara y Lucas mantuvieron una distancia cautelosa durante varios días. Los celos de él habían revelado algo que ninguno estaba preparado para enfrentar directamente. Sin embargo, el caso legal continuaba su curso
y pronto se vieron obligados a mantener más encuentros públicos. Un martes lluvioso por la mañana, Clara estaba concentrada en limpiar una sección particularmente delicada del retablo cuando oyó pasos acercándose por el pasillo de la iglesia. Alzó la vista y vio a Lucas caminando hacia ella, pero algo era diferente. Llevaba vaqueros oscuros y un jersey gris, y en las manos sostenía una bandeja cubierta con un paño de cocina. «Lucas, ¿qué haces aquí?», preguntó, bajando de la pequeña escalera donde trabajaba. «Pensé que podrías tener hambre», dijo simplemente, colocando la bandeja sobre una mesa auxiliar. «Son las 2 de la tarde y seguro que no has parado para comer». Clara parpadeó sorprendida. «¿Cómo sabías que...?» «Porque cuando trabajas en algo que te apasiona, te olvidas de todo lo demás, incluida la comida». Retiró el paño revelando un almuerzo cuidadosamente preparado, sándwiches cortados en triángulos perfectos, frutas, una ensalada pequeña y un termo con algo que olía deliciosamente a sopa casera. «¿Tú hiciste esto?». Lucas se ruborizó ligeramente. «No soy un gran cocinero, pero sé hacer algunas cosas básicas. La sopa es de verduras y los sándwiches son de jamón serrano con tomate. Pensé que te gustarían». Clara se sintió completamente desarmada por el gesto. No era grandilocuente ni ostentoso, era simplemente thoughtful, considerado de una manera que la conmovía profundamente. «Lucas, esto es... Nadie Nadie se había fijado lo suficiente para darse cuenta de que me olvido de comer cuando trabajo». Algo cambió en la expresión de Lucas. «Yo me fijo en todo lo que haces, Clara». Se miraron en silencio, rodeados por el aroma de la comida casera y la luz dorada que se filtraba por las vidrieras de la iglesia. «¿Vas a comer conmigo?», preguntó ella finalmente. «Si no te molesta la compañía». Se sentaron en uno de los bancos antiguos, compartiendo la comida que Lucas había preparado. Clara descubrió que él tenía razón sobre sus gustos. La sopa estaba perfecta. Los sándwiches tenían exactamente las proporciones que le gustaban. «¿Cómo sabías que prefiero poca mostaza y mucho tomate?». «Lo mencionaste una vez. Dijiste que tu hermana siempre pone demasiada mostaza en todo». «¿Cuándo dije eso?». «Durante el almuerzo con tus padres. Tu madre estaba hablando de las manías culinarias de cada una de sus hijas». Clara lo miró asombrada. Ese había sido un comentario casual, de pasada, y él lo había recordado. «Tienes muy buena memoria. Solo para las cosas importantes». «Recordar mis preferencias de sándwich es importante». Lucas se volvió hacia ella, y Clara vio algo vulnerable en sus ojos. «Todo sobre ti me parece importante». Antes de que Clara pudiera responder, él se aclaró la garganta y cambió de tema. «¿Cómo va el retablo?». Clara le explicó el trabajo que estaba haciendo, y Lucas escuchó con atención genuina, haciendo preguntas inteligentes y mostrando interés real en cada detalle técnico. Cuando ella terminó de explicar el proceso de restauración, él se levantó para observar más de cerca su trabajo. «Es increíble», murmuró estudiando la diferencia entre las secciones ya restauradas y las que aún estaban por limpiar. «Es como si estuvieras trayendo el pasado al presente». «Exactamente», sonrió Clara. «A veces me siento como una máquina del tiempo». Lucas se acercó a una sección donde ella había estado trabajando esa mañana. Había una pequeña mancha de barniz en su mejilla que él notó inmediatamente. «¿Tienes...?», murmuró, alzando la mano instintivamente. Sus dedos rozaron suavemente la mejilla de Clara, limpiando la mancha con una delicadeza que la hizo estremecer. Pero en lugar de apartarse inmediatamente, su mano permaneció allí, ahuecando su rostro. «Clara», susurró, y ella pudo ver en sus ojos la misma lucha interna que sentía ella. Se acercaron lentamente, como si fueran imanes que no podían resistir la atracción mutua. Los labios de Lucas estaban a centímetros de los suyos, cuando el sonido de la puerta principal de la iglesia abriéndose los separó bruscamente. «¡Clara!», gritó el padre Miguel, el párroco, acercándose por el pasillo central. «Ah, perdón, no sabía que tenías visita. Padre Miguel, le presento a Lucas, mi novio». «El famoso novio», sonrió el sacerdote. «He oído mucho sobre usted, joven». Lucas se recuperó rápidamente de la interrupción
estrechando la mano del padre Miguel con cortesía. Un placer conocerle, padre. Clara habla mucho de usted. Durante los siguientes minutos, Lucas conversó amablemente con el padre Miguel sobre la historia de la iglesia, demostrando un conocimiento sorprendente sobre arquitectura religiosa. Clara lo observaba fascinada. Parecía tener la habilidad de conectar con cualquier persona, sin importar el contexto. Cuando el padre Miguel se retiró, Clara y Lucas se quedaron solos otra vez, pero el momento íntimo se había perdido. «Debería volver al trabajo», dijo Lucas comenzando a recoger los restos del almuerzo. «Lucas, espera». Él se detuvo, mirándola expectante. «Gracias, por la comida, por cuidar de mí así. No es nada». «Sí lo es, para mí lo es». Lucas se acercó a ella una vez más, pero esta vez mantuvo cierta distancia. «Clara, lo que estaba a punto de pasar antes, lo sé, no era parte del plan». «No», acordó él, definitivamente no era parte del plan. Se miraron, y Clara vio que él estaba luchando con algo interno. «Pero tampoco puedo arrepentirme de querer hacerlo», añadió finalmente. La honestidad de su confesión la dejó sin palabras. «Yo tampoco», susurró. Lucas asintió, como si esa admisión mutua hubiera aclarado algo importante. «Esto se está complicando, ¿verdad?» «Mucho», rió Clara suavemente. «¿Qué hacemos?» Clara lo pensó un momento. «¿Qué tal si dejamos de preocuparnos tanto por lo que significa y simplemente vemos qué pasa?» Lucas sonrió por primera vez desde que había llegado, esa sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. «Estás sugiriendo que seamos espontáneos. Sé que va contra todos tus instintos de control, pero por ti podría intentarlo». Esa tarde, después de que Lucas se fuera, Clara trabajó con una sonrisa en los labios. Cada vez que recordaba cómo él había pensado en traerle comida, cómo había notado sus pequeñas manías y preferencias, sentía una calidez expandirse en su pecho, y esa noche, mientras se quedaba dormida, no pudo evitar preguntarse si tal vez, solo tal vez, lo que estaba creciendo entre ellos era más real que cualquier farsa que hubieran planeado. Una semana después del almuerzo en la iglesia, Clara recibió una llamada que cambiaría todo. Era viernes por la tarde, y estaba recogiendo sus materiales cuando su teléfono sonó con un número desconocido. «¿Clara Serrano?» «Habla Alejandro Mendoza, de Mendoza Partners». El apellido la heló. Era el bufete rival que estaba investigando a Lucas. «¿Qué desea?» «Me gustaría invitarla a tomar un café. Tengo algunas preguntas sobre su relación con el señor Marín. No tengo nada que decirle». «Señorita Serrano, creo que no entiende la situación. Tenemos información que sugiere que su relación con Lucas no es auténtica. Sería mucho mejor para ambos si pudiéramos aclarar esto civilizadamente». Clara sintió que se le helaba la sangre. «No sé de qué está hablando». «Café Central, mañana a las 5. Estaré en la mesa del fondo. Créame, es preferible que hablemos voluntariamente antes de que esto se vuelva oficial». Y colgó. Clara se quedó inmóvil, con el teléfono en la mano, sintiendo como si el mundo se tambaleara a su alrededor. Tenía que llamar a Lucas inmediatamente. Lo encontró en su oficina, trabajando tarde como siempre. Cuando le contó sobre la llamada de Mendoza, vio cómo la sangre se le drenaba del rostro. «¿Qué crees que saben?», preguntó Clara, paseando nerviosamente por su oficina. «No lo sé, pero Alejandro Mendoza es conocido por conseguir información de maneras poco convencionales. ¿Crees que deberíamos confesar antes de que nos descubran?» Lucas se pasó las manos por la cara. «Si confieso ahora, mi carrera habrá terminado. Carmen perdería el caso y yo nunca más podría ejercer en Madrid». Clara vio la desesperación en sus ojos y sintió que se le partía el corazón. Todo esto era culpa suya. «Iré a verlo», dijo finalmente. «Veré qué sabe exactamente». «No, es demasiado peligroso. Lucas, soy yo quien metió a ambos en este lío. Déjame intentar solucionarlo». Él se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Clara, no voy a dejarte enfrentar esto sola». «Pero tu carrera, ya al diablo mi carrera», dijo con una intensidad que la sorprendió. «No vale la pena si significa ponerte en peligro». Clara lo miró, asombrada por la fuerza de su reacción. «Lucas, Clara,
Tengo que decirte algo que debería haber dicho hace semanas. El corazón de Clara comenzó a latir aceleradamente. ¿Qué? Lucas la miró directamente a los ojos. Ya no estoy fingiendo. No sé cuándo pasó, no sé cómo pasó, pero ya no puedo pretender que lo que siento por ti es solo actuación. Las palabras que Clara había estado esperando y temiendo a la vez, finalmente estaban en el aire entre ellos. Yo tampoco estoy fingiendo, susurró. Hace semanas que no estoy fingiendo. Lucas cerró los ojos como si hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente pudiera exhalar. ¿Qué significa esto para nosotros? No lo sé, admitió Clara. Pero sé que no puedo seguir pretendiendo que eres solo mi novio falso cuando cada día me enamoro más de ti. Lucas la atrajo hacia él, abrazándola con una intensidad que hablaba de semanas de contención. Clara, yo... Lo sé, murmuró ella contra su pecho. Yo también. Se quedaron así durante varios minutos, simplemente sosteniéndose el uno al otro, procesando finalmente la verdad que habían estado evitando. ¿Qué hacemos con Mendoza?, preguntó Clara finalmente. Vamos juntos. Si van a destruirnos, que lo hagan sabiendo que estamos unidos. Al día siguiente, a las 5 en punto, entraron juntos al Café Central. Alejandro Mendoza era un hombre de unos 50 años, elegante y de mirada calculadora. Los esperaba en una mesa del fondo, exactamente como había dicho. «Señorita Serrano, señor Marín, qué amables al venir ambos». «¿Qué quiere exactamente?», preguntó Lucas directamente. Directo al grano. «Me gusta eso». Mendoza sonrió. «Tengo testimonios de varios testigos que sugieren que su relación comenzó la noche del casamiento de Esperanza Vázquez. Testimonios que indican que se conocieron esa misma noche». Clara sintió que se le encogía el estómago. No sé qué testimonios cree tener, pero la camarera que los vio conocerse por primera vez, el fotógrafo que captó el momento exacto cuando usted señaló al señor Marín como su novio, el primo de la novia que oyó toda la conversación. Lucas apretó la mano de Clara bajo la mesa. «¿Qué quiere a cambio de su silencio?», preguntó Lucas. «Nada tan dramático. Simplemente quiero que el señor Marín se retire del caso Herrera voluntariamente, sin escándalos, sin exposición pública, un retiro discreto por conflictos de interés. Y si no, entonces mañana por la mañana, el Colegio de Abogados de Madrid recibirá un informe detallado sobre su conducta poco ética, señor Marín. Su carrera terminará no solo en Madrid, sino en toda España». Clara vio cómo Lucas apretaba la mandíbula. Era una posición imposible. Abandonar el caso más importante de su carrera o arriesgarse a perder todo. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo Lucas finalmente. «Tiene hasta el lunes a las 9 de la mañana». Mendoza se levantó. «Ha sido un placer conocerlo oficialmente». Cuando se fue, Clara y Lucas se quedaron sentados en silencio. «Voy a retirarme del caso», dijo Lucas finalmente. «No, no voy a dejar que arruines tu carrera por mi culpa». «Clara». «Lucas, escúchame». Ella se volvió hacia él. «Hay otra opción». «¿Cuál?». Clara respiró profundamente. «Podemos confesarlo todo. A Carmen, a tu firma, a todo el mundo. Podemos decir la verdad sobre cómo empezó, pero también sobre cómo terminó, sobre cómo una mentira se convirtió en algo real». Lucas la miró como si hubiera perdido el juicio. «¿Estás loca? Eso sería un suicidio profesional. O tal vez», dijo Clara suavemente, «sería simplemente honesto. Y tal vez, solo tal vez, la gente entendería que a veces las mejores cosas empiezan de las maneras más inesperadas». Lucas la estudió durante un largo momento. «¿Estás dispuesta a arriesgar todo por nosotros, por algo que comenzó como una mentira?». Clara tomó su rostro entre sus manos. «Lucas, lo que tenemos ahora no es una mentira. Lo que siento por ti no es una mentira, y estoy dispuesta a luchar por eso, sin importar las consecuencias». Por primera vez desde que había comenzado toda esta situación, Lucas sonrió con genuina esperanza. «Entonces luchemos juntos». El fin de semana pasó en una nebulosa de conversaciones intensas y decisiones difíciles. Clara y Lucas se encontraron por primera vez como una pareja real, enfrentando su primera crisis juntos.
Se reunieron en el apartamento de Clara el sábado por la mañana, rodeados de tazas de café y páginas llenas de notas mientras planificaban su estrategia. «Si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo bien», dijo Lucas sentado en el sofá pequeño de Clara, con papeles esparcidos sobre la mesa de café. «Carmen merece saber la verdad antes que nadie». Clara estaba acurrucada a su lado, sus piernas dobladas debajo de ella, llevando una camiseta vieja y el cabello recogido en un moño desordenado. Era la primera vez que Lucas la veía completamente relajada, sin la presión de aparentar ser alguien más. «¿Crees que nos creerá?», preguntó mordisqueando un bolígrafo. «La parte sobre enamorarnos de verdad, quiero decir». Lucas se volvió hacia ella, estudiando su rostro sin maquillaje, los pequeños mechones que escapaban de su moño, la forma en que se concentraba cuando estaba pensando. «Creo que cualquiera que nos vea juntos se dará cuenta de que esto es real. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque cuando te miro, Clara, no puedo esconder lo que siento. Y cuando tú me miras, es como si fuera la única persona en el mundo». Ella se ruborizó, pero no apartó la mirada. «Tengo miedo», admitió. «No de perderte, sino de haberte arruinado la vida». Lucas dejó los papeles y se volvió completamente hacia ella. «Clara, mírame». Cuando ella alzó la vista, él continuó. «Mi vida antes de conocerte era perfecta sobre el papel. Tenía éxito, dinero, respeto profesional, pero era vacía, completamente vacía. Lucas, no he terminado». Él tomó sus manos. «Estos últimos 2 meses contigo, incluso fingiendo, han sido los más reales de mi vida. Has hecho que vuelva a creer en cosas que pensé que eran solo fantasías románticas. ¿Cómo qué? Como encontrar a alguien que me vea realmente, alguien que me haga querer ser mejor persona, alguien por quien valga la pena arriesgar todo lo que creía importante». Clara sintió lágrimas pinchando sus ojos. «¿De verdad arriesgarías tu carrera por mí? Ya lo estoy haciendo». El lunes por la mañana llegó demasiado pronto. Clara se vistió cuidadosamente con su mejor traje, una falda gris y blazer que había comprado para ocasiones especiales, mientras Lucas se ponía su armadura habitual, el traje impecable que lo hacía ver invencible. Se encontraron en la oficina de Carmen Herrera a las 8 de la mañana, una hora antes de la fecha límite de Mendoza. Carmen los recibió en su despacho privado, claramente intrigada por la urgencia de la reunión. «¿Qué pasa?», preguntó directamente, gesticulando para que se sentaran. «Os veis muy serios». Lucas respiró profundamente. «Carmen, tenemos que contarte algo sobre nuestra relación, algo que podría afectar al caso». Durante los siguientes 20 minutos le contaron toda la historia, desde la mentira original en el casamiento hasta el desarrollo de sentimientos reales, desde las amenazas de Mendoza hasta su decisión de decir la verdad. Carmen los escuchó en silencio, su expresión cambiando de sorpresa a comprensión y finalmente a algo que parecía casi diversión. Cuando terminaron, el silencio llenó la oficina. «¿Eso es todo?», preguntó Carmen finalmente. Clara y Lucas intercambiaron miradas confundidas. «¿Cómo que si eso es todo?», preguntó Clara. Carmen se reclinó en su silla y se rió. Realmente se rió. «Queridos, llevo 30 años en este negocio. He visto de todo, mentiras, engaños, traiciones, pero nunca había visto a 2 personas tan obviamente enamoradas fingir que no lo estaban para protegerse mutuamente». «¿No estás enfadada?», preguntó Lucas. «¿Enfadada? Estoy fascinada». Carmen se levantó y comenzó a caminar por la oficina. «¿Sabéis lo que veo cuando os miro? Veo a un hombre que estaba tan asustado de las emociones reales que necesitaba una excusa para permitirse sentir algo. Y veo a una mujer que estaba tan cansada de ser juzgada por estar soltera que prefirió inventar un novio antes que defenderse a sí misma». Clara se sintió completamente expuesta. «Carmen, y luego veo cómo os cuidáis mutuamente. Lucas, el jueves pasado cancelaste una reunión importante porque Clara se había quedado trabajando hasta tarde y querías asegurarte de que llegara a casa segura. Clara, has reorganizado tu horario de trabajo 3 veces para adaptarte a los eventos de Lucas sin que él se diera cuenta.
Los dos se miraron, sorprendidos de que Carmen hubiera notado esos pequeños gestos. El amor real se nota, queridos, y lo que vosotros tenéis es muy real, sin importar cómo haya empezado. ¿Qué hacemos con Mendoza?, preguntó Lucas. Carmen sonrió, y Clara vio un destello de la abogada feroz que era. Dejádmelo a mí. Alejandro siempre ha subestimado el poder de una buena historia de amor. Y la vuestra, bueno, la vuestra es irresistible. A las 9 en punto, el teléfono de Lucas sonó. Era Mendoza. Espero su respuesta, señor Marín. La respuesta es no, dijo Lucas firmemente. No me retiro del caso. Entonces, espere las consecuencias. Las estoy esperando. Esa tarde, en lugar del escándalo que esperaban, recibieron una llamada de Carmen. Problema resuelto, anunció alegremente. Resulta que el señor Mendoza tenía algunas irregularidades en su propia práctica profesional que no quería que salieran a la luz. Hemos llegado a un acuerdo. Él se olvida de vuestro romance, y yo me olvido de sus problemas éticos. Clara y Lucas se miraron incrédulos. ¿Así de simple?, preguntó Clara. Así de simple. El mundo legal puede ser cruel, pero también es sorprendentemente pequeño. Todos tenemos secretos, queridos. Esa noche, Clara y Lucas se encontraron solos en el apartamento de ella, procesando todo lo que había pasado. No puedo creer que haya terminado, dijo Clara, sentada en el sofá con las piernas dobladas debajo de ella. ¿Terminado? Lucas se sentó a su lado. Yo diría que acaba de empezar. ¿A qué te refieres? Lucas tomó sus manos entre las suyas. Clara, ya no tenemos que fingir, ya no tenemos excusas o razones prácticas para estar juntos. Así que tengo que preguntarte, ¿quieres estar conmigo? ¿Realmente? Clara lo miró a los ojos, viendo vulnerabilidad y esperanza en partes iguales. Lucas Marín, desde el momento en que aceptaste fingir ser mi novio en esa recepción, no he dejado de caer más y más enamorada de ti, así que sí, quiero estar contigo, realmente, completamente, sin fingir nada. Lucas sonrió, esa sonrisa genuina que transformaba todo su rostro. Entonces, Clara Serrano, ¿quieres ser mi novia real? Pensé que nunca me lo ibas a pedir, rió ella. Y esta vez, cuando Lucas se inclinó para besarla, no había interrupciones, no había actuación, no había nada más que dos personas que habían encontrado el amor en el lugar más inesperado. Cuando los labios de Lucas finalmente tocaron los de Clara, fue como si todo el universo se detuviera. Habían estado moviéndose hacia este momento durante semanas, cada encuentro construyendo una tensión que ahora se liberaba en una cascada de sensaciones puras. El beso comenzó suave, casi tímido, como si ambos estuvieran saboreando la realidad de poder hacerlo sin pretextos. Pero cuando Clara suspiró contra sus labios, algo se desató en Lucas. Sus manos se deslizaron hacia su rostro, ahuecando sus mejillas, mientras profundizaba el beso con una intensidad que habló de todas las noches que había soñado con este momento. Clara sintió como si estuviera derritiéndose. Sus manos encontraron la tela de su camisa, aferrándose a él como si fuera un ancla, en una tormenta de emociones. Cada caricia de sus labios contra los suyos enviaba ondas de calor por todo su cuerpo. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Lucas apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados como si estuviera tratando de memorizar cada segundo. «Dios, Clara», murmuró, su voz ronca, «he querido hacer eso desde la primera noche que bailamos». «¿En serio?», susurró ella, sus labios aún hormigueando. «¿En serio?», abrió los ojos y la miró. «Pensé que me iba a volver loco fingiendo que no te deseaba». Clara sintió una mezcla de vulnerabilidad y poder femenino corriendo por sus venas. «Yo también te deseaba», admitió. «Cada vez que te acercabas, cada vez que me tocabas aunque fuera para mantener las apariencias, era tortura». Lucas sonrió, esa sonrisa privada que ella estaba aprendiendo a reconocer como exclusivamente suya. «¿Sabes lo que más me costaba?», preguntó, deslizando sus dedos por su cabello. «¿Qué?». «Cuando te quedabas dormida en mi hombro durante las reuniones familiares. Tenías esta expresión tan pacífica y yo solo quería protegerte».
cuidarte. Pero no podía hacer nada más que quedarme inmóvil para no despertarte. Clara sintió que se le derretía el corazón. ¿En serio hacía eso? Siempre. Y siempre tenías este pequeño suspiro justo antes de despertar, como si no quisieras volver a la realidad. Probablemente no quería, rió Clara suavemente. Los sueños donde estaba contigo eran mejores que fingir estar contigo. Lucas la besó otra vez, más lento esta vez, saboreando cada movimiento. Cuando se separaron, Clara estaba acurrucada contra su pecho, escuchando los latidos acelerados de su corazón. «¿Qué pasa ahora?», preguntó ella. «Ahora», dijo Lucas, acariciando su espalda en círculos lentos. «Ya no tenemos que fingir nada. Podemos simplemente ser nosotros». «¿Y quiénes somos nosotros?». Lucas la miró con esa intensidad que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. «Somos Lucas y Clara, el abogado que creía que no tenía tiempo para el amor y la restauradora que pensaba que tenía que mentir para ser aceptada. Somos la pareja que se encontró en el momento más inesperado y decidió que vale la pena luchar por lo que tienen». Clara sintió lágrimas de felicidad pinchando sus ojos. «Me gusta cómo suena eso». «A mí también». Pasaron el resto de la noche hablando, besándose y simplemente disfrutando de la libertad de poder tocarse sin excusas. Lucas descubrió que Clara tenía un pequeño lunar en la base del cuello que la hacía estremecer cuando él lo tocaba suavemente. Clara descubrió que Lucas tenía la costumbre de jugar con su cabello cuando estaba relajado, enroscando mechones alrededor de sus dedos como si fuera la cosa más natural del mundo. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Clara, acurrucada contra él en el sofá mientras él jugaba con su cabello. «¿Qué?». «Que mi familia va a estar completamente insoportable cuando se enteren de que tenían razón sobre nosotros». Lucas se rió, el sonido vibrando en su pecho. «¿Crees que lo sabían? ¿Estás bromeando? Mi madre me dijo desde el primer día que nunca había visto a nadie mirarme como tú me mirabas. Y mi padre no aprueba a nadie, pero contigo fue diferente desde el principio. Tus padres son especiales. Tu familia entera es especial. ¿De verdad? De verdad. Me hicieron sentir incluido, como si perteneciera a algún lugar por primera vez en años». Clara alzó la cabeza para mirarlo. «¿Te sentías solo?». Lucas dudó un momento. Siempre. Incluso cuando estaba con Mónica, incluso cuando estaba rodeado de colegas en eventos sociales. Siempre me sentía como si estuviera actuando un papel. ¿Y conmigo? Contigo me siento yo mismo. Como si no tuviera que ser perfecto o tener todas las respuestas. Como si fuera suficiente tal como soy. Clara se incorporó para besarlo otra vez, vertiendo todo su amor en ese contacto. «Eres más que suficiente, Lucas. Eres extraordinario». «Clara, no, escúchame». Ella enmarcó su rostro con sus manos. «Eres el hombre más íntegro, más compasivo y más increíble que he conocido. Y el hecho de que no te veas a ti mismo así solo me hace amarte más». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Ambos se quedaron inmóviles. «Acabas de decir», susurró Lucas. «Que te amo», terminó Clara decidiendo ser valiente. «Sí, te amo, Lucas Marín. Completamente, irrevocablemente, sin fingir nada». Lucas cerró los ojos, como si estuviera absorbiendo esas palabras. «Gracias a Dios», murmuró, «porque yo también te amo, Clara. Te amo tanto que a veces me duele respirar cuando no estás cerca». Se besaron otra vez, y esta vez el beso llevaba el peso de todas las palabras que habían necesitado decir, todos los sentimientos que habían estado conteniendo, toda la promesa de lo que podían ser juntos. Cuando se separaron, Clara sabía que había cruzado definitivamente al otro lado. Ya no era la mujer que había mentido sobre tener novio para evitar preguntas incómodas. Ahora era la mujer que había encontrado el amor verdadero en el lugar más inesperado. «¿Te quedas esta noche?», preguntó sabiendo que la pregunta llevaba implicaciones más profundas. Lucas la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «¿Estás segura?». «Nunca he estado más segura de nada en mi vida». Y cuando Lucas asintió y la besó otra vez, Clara supo que finalmente había encontrado su hogar. 6 meses después, Clara despertó lentamente.
envuelta en la calidez de los brazos de Lucas y la luz dorada del amanecer que se filtraba por las cortinas de su apartamento, que ahora era oficialmente su apartamento. Lucas había empezado a dejar cosas gradualmente, primero algunos libros, luego ropa, hasta que un día se dieron cuenta de que prácticamente vivían juntos. Se volvió en sus brazos para encontrárselo ya despierto, observándola con esa expresión suave que reservaba solo para los momentos íntimos de la mañana. «Buenos días, preciosa», murmuró, su voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondió ella, acurrucándose más cerca. «¿Cuánto tiempo llevas despierto?» «Un rato. Me gusta verte dormir». Clara rió suavemente. «Eso suena un poco obsesivo». «Tal vez lo sea», admitió él, deslizando sus dedos por su cabello despeinado. «Pero después de tantos años de despertarme solo, todavía no puedo creer que estés aquí». Era domingo, lo que significaba que tenían toda la mañana para ellos antes del almuerzo familiar en casa de los padres de Clara. Se había convertido en una tradición semanal, y Lucas había sido adoptado por completo por la familia Serrano. Elena lo trataba como a un hijo más. Carlos había encontrado en él el compañero perfecto para debates políticos e históricos, y Patricia finalmente había admitido que, tal vez, no era tan malo después de todo. Mientras preparaban el desayuno juntos, Lucas cocinaba mientras Clara ponía la mesa, una rutina que habían perfeccionado durante meses. Clara reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Su trabajo en el retablo de San Ginés había sido un éxito rotundo y la había llevado a otros proyectos importantes. Pero más que eso, Lucas la había animado a solicitar una posición en el Museo del Prado que había estado evitando por inseguridad. No solo había conseguido el trabajo, sino que ahora lideraba un equipo de restauración. «¿En qué piensas?», preguntó Lucas, notando su silencio. «En lo diferentes que somos de hace 6 meses». «¿En qué sentido?». Clara se apoyó contra la encimera, observándolo mientras volteaba las tortitas con una precisión que hablaba de muchas mañanas de práctica. «Tú eras el hombre que tenía miedo de sentir algo real. Yo era la mujer que prefería mentir antes que enfrentar la soledad. Y ahora soy el hombre que no puede imaginar un día sin ti», terminó él, volviéndose hacia ella. «Y tú eres la mujer que me enseñó que la vulnerabilidad no es debilidad, sino fuerza». Clara sintió esa familiar calidez expandiéndose en su pecho. Incluso después de todos estos meses, Lucas seguía encontrando maneras de sorprenderla con su profundidad emocional. El caso de Carmen había sido un éxito completo, estableciendo a Lucas como uno de los abogados matrimoniales más respetados de Madrid. Pero más importante para él había sido la forma en que había manejado todo el proceso, con más compasión, más paciencia, más humanidad. Clara lo había cambiado como profesional también. Después del desayuno, decidieron dar un paseo por el retiro antes del almuerzo familiar. Era un día perfecto de primavera, con el sol calentando sus rostros y las flores comenzando a brotar en los árboles. «Clara», dijo Lucas de repente, deteniéndose junto al estanque donde habían paseado tantas veces, «hay algo que quiero preguntarte». Algo en su tono hizo que Clara se volviera completamente hacia él. Parecía nervioso, lo cual era extraño porque Lucas nunca estaba nervioso. «¿Qué pasa?». Lucas respiró profundamente y después, para su completo asombro, se arrodilló frente a ella. «Clara Serrano», comenzó sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Hace 6 meses me mentiste sobre ser tu novio para evitar preguntas incómodas en una boda». Clara sintió que las lágrimas comenzaban a formar en sus ojos. «Lucas, déjame terminar», sonrió él, y ella pudo ver que sus propios ojos estaban húmedos. «Esa mentira se convirtió en la verdad más hermosa de mi vida. Te amo, Clara. Amo tu risa cuando encuentras algo genuinamente divertido. Amo cómo hablas con las manos cuando estás emocionada por algo. Amo la forma en que cuidas cada detalle de tu trabajo como si fuera una obra de arte viva. Lucas, por favor. Amo cómo haces que me sienta como en casa sin importar dónde estemos. Amo que me hayas enseñado que está bien no tener control de todo, y amo que cuando te miro, vea mi futuro completo». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso,
con un diamante que brillaba como las lágrimas en los ojos de Clara. «Clara Serrano, ¿quieres dejar de fingir que somos novios y empezar a fingir que somos prometidos, hasta que podamos dejar de fingir por completo y ser marido y mujer?» Clara se rió a través de las lágrimas, su corazón tan lleno de amor que pensó que podría explotar. «Sí», susurró. «Sí, sí, 1000 veces sí». Cuando Lucas le deslizó el anillo en el dedo, encajó perfectamente, como si hubiera estado esperando allí toda su vida. Se levantó y la besó con una pasión que habló de promesas futuras y amor eterno. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», murmuró Clara contra sus labios. «¿Qué? Que mi familia va a actuar como si hubieran predicho esto desde el principio». «Probablemente lo hicieron», rió Lucas. «Tu madre me preguntó hace 3 semanas cuáles eran mis intenciones contigo». «¿En serio?». «En serio». Y cuando le dije que las más serias posibles, me dio su bendición y me preguntó cuándo iba a pedírtelo. Clara negó con la cabeza, divertida. «Nuestra familia», corrigió Lucas. «Nuestra familia maravillosa, entrometida e imposible de engañar». Esa tarde, cuando llegaron al almuerzo familiar con noticias de su compromiso, Elena lloró de felicidad. Carlos abrió su mejor botella de vino. Patricia declaró que siempre había sabido que terminarían juntos, y los niños preguntaron si podían ser pajes en la boda. Más tarde, mientras se sentaban en el sofá familiar con Clara acurrucada contra Lucas y toda la familia comentando planes de boda a su alrededor, Clara reflexionó sobre el viaje extraordinario que los había llevado hasta allí. Todo había comenzado con una mentira desesperada en una boda, pero esa mentira había revelado una verdad que ninguno de los dos había esperado, que el amor verdadero puede encontrarte en los momentos más inesperados, con las personas más improbables, de las maneras más extraordinarias. «¿En qué piensas?», le susurró Lucas al oído. «En que tal vez deberíamos agradecer a la prima Esperanza por organizarnos este encuentro sin saberlo». «Ya lo hice», sonrió Lucas. «Le mandé flores la semana pasada con una nota que decía: gracias por la mejor mentira de mi vida». Clara se rió, besándolo suavemente. «Te amo, Lucas Marín». «Y yo te amo a ti, Clara Serrano, mi novia falsa favorita». «Pronto esposa real favorita», corrigió ella. «La única», murmuró él contra sus labios. «Para siempre la única». Y mientras la familia Serrano continuaba planificando su boda a su alrededor, Clara y Lucas se perdieron en sus propios planes futuros, sabiendo que habían encontrado algo que valía más que cualquier verdad. Habían encontrado el amor que dura para toda la vida. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.